Bien, hoy da inicio a la semana de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Como ya se ha mencionado, este día es conocido como Domingo de Ramos o de Palmas. Y en la Escritura lo encontramos como la entrada triunfal. Y los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios registran este hecho de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, cada uno de los evangelistas aporta algunos detalles interesantes. En este acontecimiento se cumplieron algunas profecías. Así que vamos a ver algunos pasajes en esta hora. Quiero que abran su escritura, por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Y vamos a leer del verso 28 al 35. ¿Lo tiene listo? Voy a esperar un poquito a observar que ya todos lo tengan. Lucas 19, desde el verso 28 al 35. Dice así la Escritura: siga y con su vista. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfage y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. ¿Quieres repetir conmigo esta frase? Porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, ¿cómo dijeron? Porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. ¿Se da cuenta cómo Jesús dio instrucciones bien específicas a sus discípulos? Pero así, con mucho detalle. Y ellos obedecieron. Ellos obedecieron. Ahora, yo estaba pensando acerca de este burrito. Este burrito nació para cumplir un propósito muy específico, muy específico. Servir al Rey de Reyes en un día muy especial, donde se daba cumplimiento a una profecía que Zacarías había dicho cientos de años antes. Zacarías había escrito: alégrate, bella ciudad de Jerusalén, alégrate, ya tu rey viene hacia ti, tu rey viene montado sobre un burrito. Alégrate, Jerusalén, tu rey viene, tu rey es humilde pero justo y viene para darte la victoria. Eso fue lo que escribió el profeta Zacarías. Así que yo estuve pensando, dije, pues este burrito vino para cumplir una misión muy especial, o nació para cumplir una misión especial. Yo me imagino, esto no está escrito, por supuesto, pero yo me imagino que Jesús fue con mucha anticipación
a ver al dueño del burrito. Y yo me imagino que al ver ahí a la burrita, mamá, preñada, la escogió, dijo: yo escogió a este burrito aún antes de que naciera. Yo me lo imagino, que él escogió al burrito aún antes de que naciera. Y yo hasta puedo pensar que Jesús pagó por él. Y cuando llegó el tiempo, pues mandó a sus discípulos y dijo: si les preguntan algo, simplemente digan: el Señor lo necesita. Así que ese burrito, para mí, cumplió con su propósito, servir al Rey de Reyes en un día muy especial. Entonces también pensé, si Jesús lo hizo con un burrito, ¿cuánto más con nosotros? ¿Verdad? Si tomó el cuidado con un burrito y dio instrucciones específicas, ¿cuánto más con nosotros? ¿No cumplirá el propósito específico para el cual nosotros hemos nacido? Porque ¿qué dice la Escritura? En Efesios dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿No lo dice así? Nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Qué dice la Escritura? Que nos compró y pagó un precio por nosotros. ¿Cuánto pagó el Padre por nosotros? ¿Cuánto le costó al Padre el precio que pagó por nosotros? La sangre de su Hijo Jesucristo le costó un precio incalculable, un precio que le dolió al Padre, un precio que pagó por amor también a nosotros, la sangre de su Hijo. Y en las semanas pasadas hemos escuchado acerca del propósito de Dios para nuestra vida, ¿no es así? Hemos estado escuchando prédicas acerca de el propósito de Dios para nuestra vida. Y hemos oído que tú no decides tu propósito, o sea, cada uno de nosotros no decidimos nuestro propósito, que lo descubrimos. Pero ¿cómo lo descubres? ¿Dónde lo descubres, ese propósito de Dios? ¿Cómo lo descubres? ¿Dónde lo descubres? En la Escritura. Por eso Él nos dejó la Escritura, ¿verdad? Entonces, a través de la Escritura conocemos que hay un propósito general para todos los hombres y mujeres, por supuesto. Hay un propósito general para toda la humanidad. ¿Cuál es ese propósito de Dios? ¿Cuál es ese propósito de Dios para toda la humanidad? Así es, salvarlos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿No es así? Eso es lo que Dios quiere, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice la Escritura. Entonces, ese es el propósito general que Dios tiene para toda la humanidad. Ahora, cuando uno viene a Cristo, cuando uno entrega su vida a Cristo, entonces Dios también tiene un propósito para todos los creyentes, para todos sin excepción. Porque alguien podría pensar, bueno, eso es lo que Dios quiere para solamente los pastores o los maestros, los que predican. Pero no, hay un propósito que Dios quiere para todos los que hemos creído, para todos sin excepción. ¿Usted ha creído en Cristo Jesús como su Señor, como su Salvador? Pues hay un propósito más que Dios tiene para con nosotros. ¿Dónde lo descubrimos? En la Escritura. Y hay una Escritura que lo menciona muy claro. Vaya por favor al libro de los Romanos, capítulo número 8.
Romanos capítulo 8, versos 28 y 29. El verso 28 es mucho, pero muy conocido por todos nosotros. Romanos 8, versos 28 y 29. El verso 28 es muy conocido, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, ¿amamos a Dios? Entonces este propósito es para nosotros. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces aquí está mencionando el propósito para todos los que hemos creído, para todos los que amamos a Dios. Y demás dice que por amar a Dios, por creer en Él, todas las cosas nos van a ayudar a bien. Todo, absolutamente todo va a ayudar a bien a nuestra vida, a nuestro crecimiento. Por el propósito para el cual hemos sido llamados. ¿Cuál es ese propósito? El verso 29 lo dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito. Ya que hemos creído, ya que le conocemos, ya que le amamos, el propósito de Dios es que todos seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ser como Jesús. Ser como Jesús es el propósito de Dios para todos nosotros, no para unos cuantos. Ser como Jesús es el propósito de Dios para todos nosotros. Por eso la Escritura lo dice muy claro: sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Dice en otra versión: Dios los conocía antes que el mundo fuera creado. Él, el Padre, decidió que fueran como su Hijo y quería que el Hijo fuera el mayor de muchos hermanos. Ese es el propósito de Dios para todos los que hemos creído: ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, que seamos como Jesús. Ahora, por supuesto que no se refiere a una imagen física, eso sería imposible, eso no. Se refiere al carácter de Cristo, ser como Jesús. Ahora, nadie puede ser como Jesús si primero no ha nacido de nuevo, ¿verdad? O sea, no sería posible si no es salvo, si no es hijo de Dios. Entonces, yo pregunto, hermano, hermana, ¿tienes la seguridad de tu identidad? ¿Tienes la seguridad de a quién perteneces? ¿Tienes la seguridad de tu valor? ¿Que eres valioso? ¿Que eres importante para Dios? Porque esta seguridad no viene de uno mismo. Esta seguridad viene de lo que Dios dice en su palabra que somos. ¿Quién soy? Entonces uno tiene que responder con toda seguridad: ¿quién soy? Soy hijo, soy hija de Dios. Él es mi Padre. Mi Padre me ama. Yo tengo que vivir con esa seguridad. Soy hija de Dios, soy hijo de Dios. Tienes que vivir con esa seguridad. Le pertenezco a Él. Él me escogió. Él me compró. Él pagó el precio. Soy valioso. Soy valiosa para Él. Soy importante para Él.
Jesús en el Evangelio, en la carta a los Hebreos dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Sí? No se avergüenza de llamarnos hermanos. Él es el hermano mayor, Jesús. Entonces podemos cumplir el propósito de Dios de ser como Jesús. Podemos ser como Jesús. Podemos ser como Jesús. Podemos vivir como lo que somos. Contamos con la presencia del Santo Espíritu de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo habita aquí, vive dentro de nosotros. A veces decimos, gracias Señor, porque ya estabas ahí cuando llegamos, porque preparaste el lugar, porque vas delante de nosotros, pero realmente Él está dentro de nosotros, el Espíritu Santo, Dios mismo. Todo el tiempo está con nosotros. Nunca nos deja, nunca nos dejará. Nunca se apartará el amor de Dios de nuestra vida. No importa a veces hasta cómo nos comportemos, Dios nunca deja de amarnos porque somos sus hijos. Él nos ama con amor eterno. Con amor eterno nos ha amado y por eso siempre sigue prolongando y prolongando su misericordia hacia nosotros. Entonces contamos con la presencia del Espíritu Santo. Así que este propósito es de Dios. Este propósito de ser como Jesús es de Dios. Ahora, es muy importante que entendamos esto. Este propósito de ser como Jesús no se cumple de la noche a la mañana. O sea, no es como una varita mágica que de pronto ya somos como Jesús y actuamos como Jesús. Y tenemos el carácter de Jesús. Qué bueno fuera, ¿verdad? Que si viniera así como automático. Pero sabemos que no es así. Es un proceso. De ser como Jesús es un proceso. ¿Y cuánto durará este proceso? Toda la vida, hasta que muramos o hasta que el Señor venga. A veces nos da miedo cuando se predica acerca de la segunda venida, cuando dice, ¿qué tal si el Señor viene y te encuentra ahí enojado con tu esposa? Ya te quedaste. ¿Será así? Hemos creído. Y el Señor, es como si le dijéramos a nuestros hijos, vamos a ir de vacaciones, ¿verdad? Te alistas porque voy a venir por ti para que ya cuando estemos listos, y llegan los papás y el muchacho no ha hecho la maleta y está ahí con la computadora haciendo un montón de cosas y los papás que van a llegar y a decirle al muchacho, ahora no vas, te quedas. Haz la maleta y órale, nos vamos, porque nos vamos. Ahora, hay que tener temor de Dios también. ¿Por qué no vamos a vivir como queramos? ¿Verdad? En fin, es un proceso y dura toda la vida. Pero en este proceso, Dios ya hizo su parte. Él ya nos dio a su Hijo, Él ya nos dio la salvación. Ahora, para ser como Jesús, requiere el Señor nuestra parte. Lo que nos toca ahora a nosotros hacer. ¿De qué manera vamos a contribuir en este proceso? Pues ahí está, ¿verdad? Obediencia, en fin. Pero ¿saben con qué empieza todo? Bueno, para mí entender. ¿Con qué comienza todo aquí? Los pensamientos. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Porque dice la Escritura que cuando cambias tu forma de pensar, allí en los Proverbios dice, cambia tu forma de pensar y cambiará tu forma de vivir. Entonces, fíjese que la palabra arrepentimiento, metanoia me parece que es en el griego, tiene que ver con cambio de mente.
Entonces, estos pensamientos tienen que ser renovados. Este disco duro, a veces se pone bien duro, y a veces se raya, está como un disco rayado. Y aquí nada más estamos pensando y pensando y pensando siempre lo mismo. Siempre lo mismo, siempre mal, pensamientos negativos, siempre viendo la paja en el ojo ajeno y no echamos de ver lo que nos nubla la vista. Aquí es donde tiene que comenzar. Tenemos que renovar esta mentalidad, esta forma de pensar. ¿Y cómo vamos a renovar? ¿Cómo vamos a cambiar nuestra forma de pensar? Pues la Escritura nuevamente. A medida que conocemos la Escritura y la vamos poniendo en práctica, entonces comienza por aquí, por los pensamientos, y luego tiene que ver aquí las emociones, porque las emociones son inestables, las emociones varían, son volubles. Las emociones, si nosotros todo lo decidiéramos por lo que sentimos, y que en muchas ocasiones eso es lo que sucede, no, pues es que yo siento lo que... Y ahí es donde estamos metiendo y metiendo la pata una y otra vez. Porque las emociones no son el fundamento para tomar decisiones, y más cuando no hay control ni dominio de ellas. Por ejemplo, el rencor, el resentimiento, la ira, el enojo y todo ese tipo de cosas. Entonces tiene que ir, en la medida que van cambiando nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar, entonces vamos teniendo mayor control y dominio de lo que sentimos. Y eso también va a ayudar a nuestra voluntad, a estar dispuestos a hacer lo que Dios quiere, porque Él, Jesús, quiere todo el tiempo manifestar su vida en nosotros, todo el tiempo, porque Él ya vive dentro de nosotros. Entonces, si tenemos una dificultad con alguien, a través del Espíritu que nos redarguye, a través de la palabra que nos lo dice muy claro, Jesús nos dice: perdona, ya no te estés haciendo daño con tanto resentimiento. O cuando ve que tenemos temor hacia alguna cosa, nos dice: sé valiente, yo estoy contigo, yo te ayudo. O cuando tenemos alguna duda de alguna situación, dice: lee lo que dice la Escritura, eso digo yo de ti. No te sientas mal, no te sientas menos. En fin, Él va hablando a nuestro ser, va cambiando nuestra forma de pensar, va ayudándonos a través de su Espíritu tener dominio y control de nuestras emociones. Y entonces eso nos ayuda a caminar de acuerdo a los propósitos de Dios, a caminar haciendo su voluntad. Y eso nos va llevando a cada día ser más como Jesús, actuar más como Jesús, pensar poco más como Jesús, reaccionar, o más bien vamos a dejar de reaccionar, porque en muchas ocasiones es lo que sucede, reaccionamos inmediatamente. Yo le decía ayer ahí que platicábamos, a veces porque vuela la mosca ya nos enojamos y ya hicimos un problema de este tamaño. Y el Espíritu Santo redarguye inmediatamente, pero ¿qué hacemos? Yo quiero mantener mi orgullo y mantener mi enojo. Y sabemos que el Espíritu nos está diciendo: ahorita es la oportunidad de que resuelvas la situación. Y no, yo quiero seguir. Y comienzo a hablar y comienzo a decir cosas y se sigue la herida, o se sigue el enojo, o se sigue la molestia. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo está allí, Jesús nos está hablando. Entonces es el propósito que Dios tiene para todos nosotros, ser como Jesús.
Bien, hay otro propósito más específico que tiene que ver ya no con lo que eres, sino con lo que haces. Porque ya vimos que Dios nos ha salvado porque estábamos perdidos. Pero ¿para qué nos ha salvado? ¿Para qué nos ha salvado el Señor? Pues el apóstol Pablo dice en los Efesios que nos ha salvado para buenas obras, para servirle, para que vivamos haciendo el bien. Entonces, a través de nuestra relación con Él y su palabra, vamos a saber cuándo el Señor nos necesita. Lo vamos a saber en el lugar en el que estemos, con las personas con las que nos relacionamos, en la situación por difícil que sea, en el trabajo, en la calle, en el hogar, en fin, donde quiera y a la hora que sea, el Señor a través de esa relación nos puede decir en determinado momento dónde nos necesita. Y simplemente hacer lo que nos está hablando, lo que está allí poniendo ahora sí en el corazón. Si un burrito cumplió con su propósito, ¿cómo no nosotros podemos cumplir con el nuestro? Vamos ahora a otra cita, ahora en el libro de Mateo. Mateo capítulo 21. Del versículo 6 al 10. Mateo 21, del 6 al 10. Fíjese cómo dice la Escritura. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, dice que toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? ¿Quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Se puede imaginar el cuadro? No era un grupito de personas. Aquí dice que la multitud era muy numerosa. Ya era un montón de gente que comenzó a unirse al grupo. Y es cuando cortaban las ramas, tendían sus ropas o sus mantos en el camino. Y la gente iba gritando y la gente iba aclamando. Y dice ahí que la ciudad se conmovió, la ciudad se estremeció, vino allí algo, ese alboroto. Yo me imagino que los gritos de júbilo, de canto, se oían ahí todo el trayecto y cuando entraron a la ciudad, de tal manera que la ciudad se conmovió. El Evangelio de Lucas dice que a algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Vea los versos que siguen aquí, el verso 15 y el 16. Pero los principales sacerdotes y los escribas
viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos, yo me imagino que iban niños, muchachos, adolescentes, cortando las ramas, cantando, gritando, en fin, con gritos de júbilo. Dice, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David. Estas personas religiosas se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le dijo, sí. ¿Nunca has leído? ¿Nunca leíste? ¿No te sabes del Salmo 8 de memoria? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. ¿Nunca lo has oído? Lo que significa la adoración y la alabanza para Jesús. Y más, yo supongo que sí, que más cuando viene de jóvenes, de niños, de adolescentes, brincando y saltando. Jesús dijo, si estos callan, las piedras van a clamar. ¿No han leído? ¿No lo saben ustedes, los letrados? ¿Qué es lo más importante para ti en esta vida? Jesús, en su oración al Padre, poco antes de ser aprehendido, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Pues tú has dado a tu Hijo autoridad sobre todo hombre, para dar vida eterna a todos los que le diste. Y luego dice Jesús esta frase que a mí me parece tan importante. Dice Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es lo más importante para ti en esta vida? ¿Qué es? Jesús dice que la vida eterna es conocer a Dios. Conocer a Dios. Mira, hermano, hermana, podemos estar afanados en tantas cosas. Afanados en tantas cosas. Y la vida se te puede ir en ello. La vida realmente es corta para estarnos afanando en tantas cosas que no son realmente importantes. Se te va la vida en eso. ¿Qué es lo más importante para ti, para tu vida? Jesús dice, conocer a Dios, conocerme a mí. Esa es la vida eterna. Y a través de que le conozcamos a Él, que conozcamos a Dios, todas las demás cosas van a ser como de la mejor manera para nosotros. O sea, los sueños, los planes, las metas se podrán cumplir o quizás no. Pero puedes disfrutar de Dios, de su presencia, de su paz. Puedes disfrutar de tantas cosas que te estás perdiendo, que nos perdemos, por estar afanados en muchas cosas que finalmente allí se van a quedar cuando muramos, cuando vayamos con Él. Allí se quedará una carrera universitaria, allí se quedará una propiedad, allí se quedará el trabajo, allí se quedarán muchas cosas por las cuales nos afanamos todo el tiempo. ¿Qué es lo más importante para ti? Porque lo que realmente importa es conocer a Dios. Fíjense, los religiosos que se indignaron con Jesús conocían la ley. Conocían la ley, de seguro que se sabían las escrituras de memoria. Pero no tenían una relación con Dios. No tenían una relación con Dios. Sabían las escrituras de memoria, pero las interpretaban y las aplicaban
a su conveniencia. Nosotros debemos permitir que la Escritura nos confronte. Si no somos confrontados diariamente con la palabra de Dios, a través de nuestra relación con Jesús, no habrá transformación. No habrá transformación, no habrá cambio de mente, no habrá cambio de actitudes, no habrá cambio de carácter, no habrá cambio. Y entonces no daremos buenas cuentas acerca de ser como Jesús, de cumplir el propósito de Dios. Un día le vamos a ver cara a cara. Ojalá que no tengamos que bajar el rostro, sino de encontrarnos con Él, con gozo, con alegría. Vamos a la última cita, por favor. Lucas capítulo 19. Lucas 19. Del verso 41 al 43. ¿Están listos? Dice la Escritura. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no te dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús lloró. Solamente en 2 escrituras, en 2 versículos habla de que Jesús lloró. La anterior es cuando Jesús va a visitar a Marta, María y Lázaro, cuando le avisan que había estado enfermo, y luego él sabe que ya murió Lázaro. Y recuerdan, las hermanas en cierta manera le reclaman: ¿por qué no estuviste? Te mandamos llamar, si tú hubieras estado aquí. Y recuerdan las palabras que Jesús le dijo: Lázaro resucitará. Y una de ellas dice: pues sí, resucitará en la resurrección postrera, pero ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Le dijo Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y resucitó a Lázaro. Pero dice ahí que lloró cuando vio que las hermanas y los amigos lloraban. Lloró Jesús, se dolió su corazón al ver la fragilidad humana, a ver lo que causa tanto sufrimiento y dolor a la gente, la muerte. ¿Y como consecuencia de qué? Del pecado. Y en esta ocasión Jesús llora nuevamente porque Él amaba a Jerusalén. Él estaba viendo con sus ojos lo que le sucedería. Él estaba profetizando lo que le sucedería a Jerusalén, la ciudad. Unos 100 años después se cumplió esta profecía, cuando vino Tito y arrasó con ella. Le dolía su corazón.
Le dolía la condición humana, le dolía la fragilidad humana. Porque Él nos ama. Porque Él nos ama. Y fíjese que Jesús ya había hablado en otra ocasión acerca de Jerusalén. Y no tenía mucho tiempo. Fíjese, vaya en este mismo Evangelio de Lucas. Ahora vaya al número 13, al capítulo 13. Vea los versos 34 y 35. Lucas 13, 34 y 35, ¿lo tiene? Jesús había dicho estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os dejará desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y no se refería a la entrada triunfal, se refería a su segunda venida. Entonces yo quiero resaltar de estos dos pasajes estas frases. En el primer pasaje: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y en este segundo pasaje: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos y no quisiste? Y no quisiste. Reflexionemos sobre estas palabras. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y la otra: y no quisiste. Jesús quiere hacer grandes cosas en tu vida y con tu vida. Jesús quiere hacer grandes cosas en tu familia y con tu familia. Y este es el tiempo. Tenemos que discernir los tiempos que estamos viviendo. Este es el tiempo. Hoy es el día. Hoy es el día. El Señor te necesita. Él nos necesita. Él quiere juntar a tus hijos. Él quiere traer salvación. Él quiere traer restauración. Él quiere traer perdón. Hay familias quebrantadas. Hay familias divididas por el odio, por el rencor. Hay heridas profundas que Él necesita sanar. Él quiere. ¿Y tú quieres? ¿Y tú quieres? Reconozcamos el tiempo que estamos viviendo. Reconozcamos los tiempos que estamos viviendo. Él está con nosotros, ha prometido estar todos los días, dice, hasta el fin del siglo. Él nunca nos va a dejar, pero hay que poner nuestra parte para cumplir el propósito de Dios, de ser como Jesús y estar siempre listos cuando Él nos necesite. Y ese día que nos encontremos con Él cara a cara, sea el día de gloria, el día de celebración, y no agachemos la cabeza avergonzados. Así que pongámonos a cuenta este día, que iniciamos la semana de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo,
en esta semana, pero no nada más en esta semana. Es bueno en esta semana porque se recuerda, pero realmente esa debe ser nuestra vida. Todos los días tiene que haber un tiempo especial a solas con Él. Un lugar que tú escoges en tu casa y tú dices, aquí es donde nos encontramos, Señor. Aquí es donde tú me hablas, aquí es donde te digo todo lo que me está pasando en mi vida y donde espero que tú me des una palabra. Aquí es donde te pido perdón, aquí es donde lloro. A veces, como yo le digo, vengo a derramar mis lágrimas de cocodrilo, pero tú realmente conoces lo que traigo dentro de él. Así que cualquier día es un día especial para conocerle y para que Él nos llame y diga, te necesito, y estar listos. Si un burrito lo cumplió, cuanto más nosotros. Amén. No somos burritos, ¿verdad? Pero somos personas inteligentes, pensantes, y hechos a la imagen y semejanza de Dios. Póngase de pie, por favor. Y ahí usted con sus propias palabras habla con Dios. Habla con Él. No esperes repetir la oración de alguien más. Habla con Él. Sencillamente habla. Porque Él quiere escuchar tu voz. Y Él también quiere decirte algunas cosas ahí, a tu entendimiento, a través de la palabra. Señor, gracias, 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 gracias te damos.